En este vídeo vamos a trabajar los polinomios. Vamos a ver una serie de conceptos de repaso, como la definición de polinomio, lo que es un monomio, el grado, el valor numérico, etc. Una serie de cuestiones que ya habéis trabajado en cursos anteriores, pero que no viene mal repasar. Bueno, comenzamos viendo lo que era un monomio. Un monomio no es más que un producto de números reales por una serie de indeterminadas, es decir, por una serie de letras. Sería un producto de números con letras. Esos números, por supuesto, son números reales, es decir, puede haber signos negativos, puede haber fracciones, puede haber cualquier tipo de número real. Y cuando hablamos de indeterminadas son las incógnitas, que puede haber una única indeterminada, una letra X o una letra A, una B, una X, Y, etc. ¿A qué llamamos coeficiente del monomio? Pues al número real que está multiplicando, a la indeterminada, a las letras. Y la parte literal sería todas las letras, el conjunto de todas las letras. Por ejemplo, si tenemos 3x cuadrado y 3 sería el coeficiente y el conjunto, el paquete x cuadrado por y sería la parte literal. Parte literal viene de letra, o sea que es muy fácil de recordar. ¿Y cuál sería el grado? Pues sería el número de letras. En el caso que os he puesto, 3x cuadrado y, la parte literal sería x cuadrado y su grado sería 3, porque tenemos 3 letras, 2x y una y. Tenemos x cuadrado y. ¿Y qué es un polinomio? Pues no es más que la suma o resta de diferentes monomios. Y el grado del polinomio, como ahora ya tenemos varios monomios, nos fijamos solamente en el monomio de mayor grado. Y el grado de ese monomio será lo que llamaremos grado del polinomio. Por ejemplo, este sería un polinomio porque tenemos suma de varios monomios y el grado del polinomio sería 3 porque es el monomio mayor. Puede estar desordenado y este sería el término de mayor grado. En este caso tendríamos grado 4 porque sería el término de mayor grado. Fijaos, este monomio tendría grado 5, lo que comentaba, porque tengo 2x y 3. Parece que hay 2 letras, pero en realidad hay 5 letras. Y bueno, este sería un polinomio de grado 1 porque tenemos la x, la y y la z, que son las 3 indeterminadas, las 3 tienen el mismo grado. Nosotros este año y en cursos pasados, aunque trabajamos a veces con polinomios con diferentes letras, lo normal es que nos centremos en trabajar con polinomios de una única variable que llamaremos x. Entonces la forma general, una vez ordenado el polinomio, sería esta, en la que a sub n sería el coeficiente director y n sería el grado del polinomio y todos los demás, estas a, serían números reales. Bueno, vamos a pasar, esto ya es muy fácil, es un repasito rápido y vamos a ver un concepto que sí que es importante, que es el valor numérico de un polinomio. Un polinomio es una expresión algebraica, entonces para convertirlo en número yo tengo que sustituir esa indeterminada o indeterminadas, porque hemos dicho que puede haber varias, aunque en este caso ya hemos dicho que nos vamos a centrar en un polinomio que solo tenga una variable x, entonces lo que hacemos es sustituir el valor numérico que nos da el ejercicio, el número real que nos da, en cada una de las veces que nos aparezca la x. Y una vez sustituida, hacemos operaciones y eso nos dará un resultado numérico. Pues ese es el valor numérico del polinomio para ese valor de la variable. Es decir, un ejemplo muy fácil. Si yo quiero evaluar el polinomio en x igual a 5, sustituyo simplemente esta x por 5. Hago las operaciones y ese sería su valor numérico. Bueno, es una cuestión muy sencilla. Seguimos repasando operaciones con polinomios. ¿Qué operaciones vamos a poder hacer? Pues vamos a poder sumar, restar, multiplicar y dividir, que son las operaciones básicas. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Pues que para sumar polinomios tenemos que agrupar aquellos monomios que sean semejantes. Y os recuerdo que dos monomios son semejantes cuando tienen exactamente igual la misma parte literal. Es decir, que si yo ahora quiero sumar estos dos polinomios, tendré que juntar este monomio con este, el x cuadrado con x cuadrado, este no tiene su homólogo en esta parte, por lo tanto quedaría solo y juntaría también, sumaría o restaría en este caso los números. Entonces vamos agrupando, esto es muy fácil, no hace falta que nos detengamos más porque ya lo habéis hecho muchas veces. Cuando estamos en cursos más inferiores, más abajo, a veces nos ponemos uno encima de otro para ayudarnos a sumar. Pero ya en este curso, pues yo creo que podemos ir eligiendo, ir subrayando o ir eligiendo los monomios semejantes y hacerlo de forma horizontal. Bueno, vamos a ver las propiedades de la suma rápidamente.
es conmutativa, es decir, yo puedo sumar en el orden que quiera. Es asociativa, cuando tengo que sumar 3 o más polinomios, también puedo hacerlo agrupando los de 2 en 2, de la forma que yo quiera, y el resultado será el mismo. El elemento neutro será aquel polinomio cero, es decir, el que tiene todos sus coeficientes cero. El opuesto a un polinomio será el que resulta de cambiarle todos los signos a cada uno de los monomios. Y cuando nosotros hagamos la operación resta, lo que hacemos, restar dos polinomios, no es más que sumarle el opuesto, o lo que es lo mismo, cambiamos todos los signos del polinomio q y hacemos la suma. Por ejemplo, bueno, vamos a ver un ejemplo muy rápido porque esta parte es muy facilita. Tenemos este polinomio y queremos restarle este, pues lo que hacemos es ponerle un paréntesis e ir cambiando cada uno de los signos. Ahora, una vez que hemos cambiado los signos, ya tenemos el signo más, ya tenemos la suma y vamos agrupando como antes: 2 más 7, 9, menos 3, menos 6, menos 9 y los números menos 1. Es muy sencillo, podéis practicar un poco, pero no tiene mayor dificultad. Bueno, aquí tenéis una serie de ejercicios para practicar y vamos a repasar el producto de polinomios. También es muy sencillo y recordamos que lo que vamos a hacer es multiplicar todos los términos de un polinomio por todos los términos del otro polinomio. Repasamos rápidamente cómo se multiplicarían dos monomios. Sería multiplicar el coeficiente de uno por el coeficiente del otro y agrupar las partes literales. Pero como estamos trabajando con polinomios en los que solo hay una incógnita, quedaría x elevado a n por x elevado a m, que será, aplicando las propiedades de las potencias, x elevado a n más n. Vemos un ejemplo rápido, sería menos 12 por x a la sexta. Aquí sería, multiplicamos los coeficientes, menos 20 por x al cubo. Y cuando ya tenemos un monomio por un polinomio, pues lo que os decía, vamos multiplicando este monomio por cada uno de los monomios, con cuidado de no comernos ninguno. Sería 6x a la cuarta, ya lo tenemos aquí. Sería menos 12x al cubo, está aquí, más 18x al cuadrado. No hace falta expresarlo así porque tardaríamos mucho en hacer las operaciones, directamente ya lo podemos hacer. Y cuando tenemos este ejemplo en el que tengamos, por ejemplo, vemos aquí dos monomios por dos monomios, pues hay que hacer los cuatro casos. El primero por el primero, primero por segundo, segundo por primero, segundo por segundo. Y se consigue, sería x al cubo más 6x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos 12x y luego agrupamos. También podemos poner uno encima de otro y multiplicar, sí, pero bueno, yo creo que a estas alturas ya de cursos más elevados pues no merece la pena porque tardamos mucho tiempo. Bueno, tenéis aquí unos ejercicios muy fáciles para practicar un poquito de polinomios, de productos de polinomios. Vamos a ver cuáles serían las propiedades, pues también las mismas. Yo puedo multiplicar en el orden que quiera y me va a salir lo mismo. Propiedad asociativa, yo puedo, si tengo tres polinomios para multiplicar, puedo multiplicar los dos primeros y al resultado multiplicarle el otro, o al revés, puedo, es decir, multiplicarlos agrupándolos en el orden que me apetezca. El elemento neutro sería el polinomio que solo tiene el 1, porque es el que me va a dejar el otro polinomio igual. Y esta propiedad que es muy importante, que es la propiedad distributiva, la tenemos aquí. Si yo tengo que multiplicar un polinomio por la suma de dos polinomios, o bien primero sumo y luego multiplico, o multiplico p por q más p por r. Fijaos que esta propiedad es muy importante, en esta dirección me permite desarrollar y en la otra dirección me permite lo que se llama sacar factor común. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo aquí un polinomio y sacar factor común es fijarme en qué partes están repetidas. Aquí yo tengo x cuadrado, x cubo, que contiene un x cuadrado, contiene un x cuadrado y contiene un x cuadrado. Y también me fijo que puedo sacar factor común 2 porque estaría repetido en todo, estaría incluido en todos los coeficientes. Entonces saco factor común 2x cuadrado, que lo puedo colocar al final o al principio por la conmutatividad. Y si quito un 2x cuadrado, bueno, pues quedaría 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado menos 11x más 1. Muy sencillo, pero es importante tener presente el sacar factor común. Repasamos también algo que es, bueno, lo hemos repetido millones de veces, pero
siempre se os olvida y os cuesta mucho, entonces me ha parecido interesante repasar lo que son los productos notables. Los productos notables, tenemos 3 productos notables respecto a los binomios, que serían a más b al cuadrado, cuadrado del primero, más doble producto, más cuadrado del segundo. Aquí tenéis la forma geométrica para verlo, porque si yo sumo a cuadrado más b cuadrado más 2ab, fijaos que es lo mismo que a más b por a más b, que sería el a más b cuadrado. Sería una forma geométrica de verlo. Igual que tenemos el a más b al cuadrado, tenemos la equivalente con el menos, que es lo mismo pero cambiando este signo. Y aquí tenemos las fórmulas, que estas las hemos trabajado menos, pero de una suma al cubo y de una resta al cubo. Fijaos que es muy parecida al cubo, más, aquí teníamos, vamos a fijarnos en la que lleva el signo más para ver la equivalencia, sería más 2 porque está al cuadrado, ahora como está al cubo sería más 3. Fijaos que yo le bajo una unidad, un grado al 3 y me queda 2 y ahora me aparece la b. Sigo más 3, ahora bajo un grado a la a y ahora le subo un grado a la b y más le bajo el grado a la a y ya me desaparece más b al cubo, que sería la misma fórmula que tengo aquí, a al cuadrado más 2, le bajo la a y le subo la b, y ahora le bajo la a, con lo cual me desaparece y le sube la b. Veis que es totalmente simétrica la fórmula. Y aquí, cuando lleva un signo menos, va en signos alternos, más, más, pues lo mismo, más, menos, que es lo que nos aparece aquí, que es el, bueno, esta puede ser también de utilidad y ahí queda por si la necesitáis. Aquí tenéis varios ejemplos que podemos ver, por ejemplo, vamos a detenernos en este que sería el cubo. Primero al cubo menos 3 veces el primero, cuidado con el paréntesis, que también es muy fácil que os lo olvidéis, sería todo el primero al cuadrado, porque si yo me como este paréntesis y pongo 4x cuadrado, solo estoy elevando al cuadrado la x y yo quiero elevar todo el paquete, quiero elevar también el 4. Sería multiplicado por la b, que sería 5, más otra vez el 3, el primero sin elevar, por el 5 elevado al cuadrado, lo que decíamos, uno baja, otro sube en los exponentes, y ahora menos este habría desaparecido y este quedaría elevado al cubo. Hacemos las operaciones y ordenamos. Y el tercer producto notable que también conocíamos de otros cursos, la suma por diferencia de cuadrados. Aquí tenemos la interpretación geométrica. A más b por a menos b, primero al cuadrado menos segundo al cuadrado. Teniendo cuidado en lo que hemos dicho, que si a o b está formado no por un número, sino por una pareja de número o número con letra, tendremos que elevar al cuadrado ambas partes. Bueno, tenemos aquí ejemplos. Vamos a ver, tenemos un montón de ejemplos para que trabajéis. Por ejemplo, bueno, lo que os comentaba, ¿no? Aquí estaría, por ejemplo, sería 4x cuadrado más 25y cuadrado menos 2 por 2x por 5y por y, que sería menos 20x por y. Bueno, lo que resulta un poquito más difícil es ir al revés. Me dan el polinomio y yo lo tengo que reconocer como un producto notable. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues mi consejo es que os fijéis en el primer parte y la última parte. Esto vendrá de 1 al cuadrado más 3 y luego comprobar si realmente esto que tengo aquí, este término, es el doble producto de los extremos. Entonces sería a cuadrado más 3 elevado todo al cuadrado. Fijaos que el doble producto justamente reproduce el 6a al cuadrado. En este caso me fijo en el primer término y en el último. Y yo digo, sería, así a ojo, 3x menos 1 al cuadrado. Compruebo que el término del centro es el doble producto. ¿Aquí qué sería? Pues b menos 5 al cuadrado y también compruebo que se me cumple. ¿Cómo sería? Fijaos, cuidado, que este 4y cuadrado me viene de un 2i que se ha elevado al cuadrado. Sería 2i más 3 elevado todo al cuadrado. Aquí tengo una resta y sería a al cuadrado menos 1 elevado todo al cuadrado. Y aquí, como tengo todos los términos positivos, sería i al cuadrado más 3 elevado todo al cuadrado. Bueno, estos productos serían 16x a la cuarta menos 9y al cuadrado. Recordamos lo que digo, de elevar tanto el 4 como el x cuadrado.
4x a la cuarta menos 64. Y aquí fijaos que los tengo al revés. Tengo suma por diferencia. Lo puedo escribir o mentalmente colocármelo delante y sería x a la cuarta menos, sería 9x al cuadrado menos x a la cuarta. Está justo escrito al revés. Lo puedo girar y tendría una suma por diferencia. Bueno, vamos a ver la división de polinomios. La división de polinomios se puede hacer en caja o por la regla de Ruffini en función de cómo sea el polinomio cociente. El divisor. La regla general, que ya sabemos desde pequeñitos, que nos la han dicho con números, es que el dividendo es igual al divisor por cociente más resto. Esta propiedad, que es válida en números reales, o sea, en números normales, digamos, también se cumple con polinomios. Fijaos que si yo ahora divido todo por el divisor, me queda que dividendo entre divisor es igual a cociente más resto entre divisor. Cuando la división es exacta, el resto es 0, se me simplifica y me quedaría dividendo igual a divisor por cociente. Bueno, vamos a ver, es lo que he comentado, esta regla es la misma para polinomios, se generaliza para polinomios y vamos a ver cómo hacer las divisiones ya con ejemplos concretos. Bueno, lo más fácil es hacer la división en caja y hay ocasiones, en la mayoría de los ejercicios, solamente vamos a poder hacer la división en caja. Este cociente tiene que ser muy particular, tiene que ser de la forma x más un número o x menos un número para poder aplicar la regla de Ruffini. Si no, lo que tenemos que hacer es división en caja. Es muy raro que esta división se pueda hacer directamente y solamente la podremos hacer pues cuando tengamos un divisor que no tenga aquí ningún término. Pero si tenemos una suma, tenemos un polinomio completo, pues entonces no nos quedará otra opción que hacer la división en caja. Bueno, vamos a ir viendo, vamos a hacer despacito este ejercicio para ver, aquí nos va marcando una serie de etapas. La primera etapa sería fijarnos solamente en este término del dividendo en el término de mayor grado y en el término de mayor grado del divisor. Este sería el dividendo y este sería el divisor. Entonces, si yo me fijo solamente en estos monomios, divido 6x a la cuarta entre 2x al cuadrado y me quedaría 3x al cuadrado. Y ahora voy multiplicando este resultado por cada uno de los monomios del divisor y teniendo cuidado de cambiarlos de signo. ¿Por qué lo cambio de signo? Porque yo realmente lo que estoy haciendo es la resta para que este término se me simplifique. Fijaos que esto es lo mismo que hacemos cuando hacemos divisiones con números. Lo que pasa es que esa resta la hacemos en nuestra cabeza y ya no escribimos los números, sino que simplemente colocamos esa operación. Como trabajar con polinomios es un poco más difícil, en vez de hacerlo mentalmente, lo que hacemos es expresarlo, escribirlo, para que nos resulte más sencillo. Por eso tenemos que cambiar el signo. Entonces, 3x cuadrado por 2x cuadrado sería 6x cuarta, le cambio el signo y se me simplifica. Es una buena señal que se me simplifique, significa que lo he hecho bien. Si aquí este término no se me simplificara, significaría que me habría equivocado en la operación. 3x al cuadrado por menos x sería menos 3x al cubo, cambio de signo 3x al cubo y 3x al cuadrado, cambio de signo. Se me simplifica, sumo los monomios que son semejantes y me vuelve a quedar esta fila que va a ser el nuevo dividendo. Y ahora lo que vuelvo a hacer es hacer la división entre 8x cubo y 2x al cuadrado. Entonces, si yo sigo haciendo la división, voy haciendo las operaciones, este sería el primer resto, y ahora me va a aparecer 8x al cubo entre 2x al cuadrado, que sería más 8 partido por 2, que sería 4x. Seguiría haciendo las operaciones hasta que llegue un momento, tenéis aquí todos los pasos, hasta que llegue un momento, ¿veis? Sería el siguiente paso en el que me aparece este otro dividendo, este otro dividendo que sería el resto de la semi-operación. Vuelvo a hacer menos 4x cuadrado entre 2x cuadrado y me queda menos 2, que sería el siguiente resto. Sigo haciendo operaciones, me bajo hasta aquí y llega un momento en el que yo ya no puedo más, yo ya no puedo seguir dividiendo porque este monomio tiene un grado más pequeño que este. O sea, siempre me fijo en el primero
y en el primero. Cuando ya no pueda seguir dividiendo, he terminado. Entonces ya tengo el resto definitivo, no los restos parciales, y el cociente definitivo. Entonces diré que el cociente de la división sería este polinomio y el resto de la división sería este. Vemos que sería una división que no sería exacta. Bueno, aquí tenéis una serie de ejemplos, de ejercicios por si queréis practicar. Y vamos a ver lo que os comentaba. Hay un caso particular de divisiones en el que el divisor, es un polinomio muy sencillito, es un polinomio de la forma x menos un número o x más un número. En ese caso yo siempre voy a poder aplicar la regla, la general, la de la división en caja. Vamos a hacer primero esta división en caja, pero luego veremos un método mucho más rápido y mucho más eficiente para dividir por ese tipo de divisores, por ese tipo de polinomios especiales. Bueno, una cuestión es que para poder aplicar el último término no puede ser 0. Si el último término es 0, tengo que sacar factor común y dividir el polinomio más pequeño. Pero bueno, eso ya nos saldrá más adelante. De momento tenemos esta división, tenemos este polinomio y vamos a dividirlo entre x menos 2. Bueno, tenemos este polinomio aquí, es diferente, si os fijáis, bueno, este no coincide, pero bueno, vamos a dividir este que da lo mismo. Aquí hay se han confundido de polinomio, pero es igual. Vamos a trabajar con este. 4x cubo lo divido entre x, 4x cuadrado, lo que hemos comentado, sumo y me aparece este dividendo parcial. Ahora, ¿qué sería el resto? Divido 7x cuadrado entre x, 7x, multiplico, menos 7x cuadrado, menos 14x cambiado el signo, sumo, 11x entre x, 11, menos 11x más 22. Este sería el resto y este sería el cociente. Pues ahora, por la regla de Ruffini, me tiene que salir lo mismo. Vamos a ver cómo sería la regla de Ruffini. Fijaos, cojo el polinomio y le quito todas las letras. Es decir, lo dejo desnudo, lo dejo solo con los coeficientes. 4 menos 1 menos 3, 1. Cuidado que este número, lo que os he comentado, no puede ser un 0. Y ahora aquí le voy a colocar este número cambiado de signo. Siempre va a ser divisiones de la forma x menos un número o x más un número. Coloco este número cambiado de signo. Bajo el número 4 y multiplico. 4 por 2, 8. Y ahora sumo. 8 más menos 1, 7. Este número vuelvo a multiplicarlo, 14. Y sumo, 11. Vuelvo a multiplicarlo, 22. Sumo, 23. Ya he terminado. Fijaos que este número último que me queda aquí, que es el residuo, coincide con el último resto. Es el resto de la división completa. Y estos números que me aparecen aquí son precisamente los coeficientes del polinomio. Entonces, una vez que yo tengo estos números, puedo reconstruir el polinomio cociente simplemente volviendo a poner las x. Antes había quitado las x para hacer la regla de Ruffini, ahora las vuelvo a colocar. Este número que tengo aquí, el siguiente al resto, es el término independiente y luego voy añadiendo las x cuadrado. Yo os aconsejo, para no liaros, que empecéis al revés, entonces así veréis cuál es el grado. De todas maneras es muy fácil ver el grado, porque si el grado es 3 y he dividido entre un polinomio de grado 1, está clarísimo que el grado del cociente me va a salir siempre una unidad menos, es decir, que este polinomio yo sé que va a tener grado 2. Ya puedo directamente colocar 4x cuadrado más 7x más 11. Bueno, ya veis que es muy sencillo, además hemos trabajado mucho, tenéis aquí los ejemplos para verlos paso a paso, no me detengo porque ya, bueno, aquí tenéis otro ejemplo también, eso colocaríamos menos 1, 2, 0, cuidado, 0, este ejemplo sí que es interesante porque ¿qué pasa? Si me falta un término, tengo que colocar el 0 porque si no estaríamos trabajando con un polinomio diferente. Divido entre x más 3, pongo el menos 3, bajo el menos 1, multiplico, sumo, multiplico, sumo, vuelvo a multiplicar, 45, sumo, vuelvo a multiplicar y este sería el resto. Fijaos, polinomio de grado 4 entre un polinomio de grado 1, el resultado tiene que ser un polinomio de grado 3. Es decir, que estos números que me aparecen aquí son los coeficientes del polinomio de grado 3. Vuelvo a reconstruir en forma de polinomio menos x al cubo más 5x cuadrado menos 15x más 50 y resto
menos 146. Bueno, tenéis aquí una serie de ejercicios para trabajar con la regla de Ruffini y estudiar, si es posible, hay alguna forma para dividir este polinomio entre 2x más 3. Vamos a ver el teorema del resto. El teorema del resto está muy relacionado con la regla de Ruffini y nos dice que si hemos visto antes, recordáis lo que era el valor numérico de un polinomio. Pues fijaos, esto es una cosa que me va a permitir saber un poco de una manera más rápida, a ojo, si un valor es raíz o no de un polinomio. Fijaos, si yo tengo un número x igual a a y yo lo sustituyo ese número en la letra x, yo lo que hacía era calcular, recordamos, el valor numérico del polinomio. Bueno, pues si yo hago esa operación y me queda un número que dejo ahí aparcado y yo ahora me hago la división por la regla de Ruffini del polinomio entre x menos a, justamente el resto de esa división va a ser el mismo número que me ha salido cuando yo he sustituido en la x del polinomio ese valor numérico. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice el teorema del resto, que el resto de la división coincide con el valor de evaluar el polinomio en ese punto de estudio. Vamos a verlo con un ejemplo. Teníamos este polinomio que hemos trabajado antes, entre x más 3. Yo calculo la división por la regla de Ruffini y me aparece este resto. Pues si ahora yo cojo este polinomio y lo evalúo en x igual a menos 3, fijaos, en x igual a menos 3, en el valor cambiado, acordaos que la fórmula hablaba de x menos a, es decir, cambiado de signo, hago las operaciones y me vuelve a salir menos 143, que es lo que nos dice el teorema del resto. ¿Y para qué sirve esto? Pues si en una división, cuando yo hago la división, me aparece resto 0, ese número significará, este número de aquí que me haga que el resto sea 0, significa que es una raíz del polinomio. Es decir, que cuando yo evalúo, el polinomio me va a dar 0, o por definición es una raíz. Lo vamos a ver enseguida, vamos a repasarlo, pero que tengáis presente que es una manera de poder calcular las raíces de un polinomio. ¿Y para qué voy a querer calcular las raíces? Pues cuando el polinomio lo iguale a 0 y tenga una ecuación para resolver la ecuación, o para factorizar el polinomio. Bueno, lo que os comentaba, raíces de un polinomio, recordamos de otros cursos, a que llamamos raíces de un polinomio. También se le llama cero de un polinomio, pero bueno, nosotros normalmente llamamos raíz. ¿Qué es una raíz? Pues es un número que si yo lo sustituyo dentro de la x, dentro del polinomio, y hago las operaciones, ese número, ese resultado, me da 0. Es decir, por ejemplo, el número 2, yo lo meto aquí, tengo aquí un polinomio, el resultado de operar me da 0, por lo tanto, ¿eso qué significa? Que x igual a 2 es una raíz de ese polinomio. Sin embargo, si yo sustituyo, en vez de la x por 2, la sustituyo pues por 8, hago las operaciones, 8 no va a ser una raíz. Fijaos que si yo sustituyo por menos 1 también me da 0, por lo tanto será también una raíz. Y si sustituyo por 1, por 0 o por cualquier otro número, no me va a dar raíz. ¿Cuántas raíces puede tener un polinomio? Pues está marcado, el número máximo de raíces que puede tener un polinomio viene determinado por el grado del polinomio. Pero eso no quiere decir que tenga tantas raíces reales como grado tenga el polinomio. Cuando veamos, si veis en un futuro, cuando veamos los números complejos, veremos que el teorema fundamental del álgebra nos dice que cualquier polinomio tiene, o sea, cuando lo convertimos en ecuación, porque cualquier ecuación tiene tantas soluciones como grado tiene el polinomio, porque estaríamos en los números complejos. Pero ahora que estamos en números reales, no hay que preocuparse por los números complejos de momento. Con números reales, simplemente saber que es el máximo posible, pero no tenemos por qué alcanzarlo. Lo que sí que os puedo comentar es que, y es una cosa que os vendría bien saber, que el número de raíces máximo sería en este caso 3, pero no podemos perder una, no podemos tener dos. Si perdemos una, las perdemos siempre por parejas. Cuando digo perder una raíz me refiero a que se vayan al plano complejo. Entonces, este polinomio o tiene 3 o tiene una, porque tener 3 significaría no haber perdido ninguna y tener una significaría haber perdido 2. No puede perder solo una. Si pierde una, pierde
otra, porque las que se pierden van siempre emparejadas. Bueno, esto es un comentario para saber los ejercicios, pues si por ejemplo os sale 2 raíces, pues lo primero que tenéis que pensar es que os habéis equivocado, ¿vale? Bueno, vamos a seguir comentando esto que os estaba diciendo. Aquí tenéis, ¿para qué iba a ser así? ¿Para qué iba a servir esto de calcular las raíces de un polinomio? Pues lo que os comento, para factorizar o luego más adelante para resolver ecuaciones. Y fijaos que el hecho de que este número sea una raíz, si yo ahora aplico el teorema del resto, ¿qué me está diciendo? Que si yo divido este polinomio entre x menos alfa, en este caso, por ejemplo, entre x menos 2, el resto de la división por Ruffini o por caja, me da igual, me va a dar 0. Eso es lo que me está diciendo. Y es una manera, entonces, la regla de Ruffini para calcular las raíces de un polinomio. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en que me dice comprueba mediante la regla de Ruffini que es una raíz de este polinomio. ¿Qué sería? Pues poner el 1 medio y comprobar que es 0. Dice, para conocer las raíces del polinomio debemos estudiar si hay algún número real que lo cumpla. Entonces, aquí lo que hacemos es despejar, convertirlo en una ecuación y despejar las dos posibles soluciones. Este polinomio tiene 2 raíces distintas, las cuales son números irracionales, pero no hay problema, son números reales. Entonces, cuando yo quiero calcular las raíces de un polinomio, ¿qué herramientas tengo para calcular las raíces? Pues puedo ir probando con Ruffini. Lo que pasa es que probar con Ruffini a veces puede ser un poco latoso, porque ya veremos cómo probar, pero es un poquito largo. Y cuando el polinomio es de grado 2, lo más fácil es convertirlo en una ecuación y resolver esa ecuación, porque las soluciones de esa ecuación van a ser las raíces del polinomio. Por ejemplo, si me dicen que yo calcule las raíces de este polinomio, o los ceros de este polinomio, tengo que decir que no tiene raíces reales. ¿Por qué? Porque si yo lo convierto en una ecuación de segundo grado e intento resolverla, las raíces van a ser complejas, me sale que no tiene solución. Entonces, hay un paralelismo, hay una relación muy fuerte entre lo que son las raíces del polinomio y las soluciones de la ecuación cuando el polinomio lo convierto en ecuación. Recordemos que una ecuación polinómica, por supuesto, es un polinomio igualado a 0. Bueno, no sé si os queda un poquito más claro los conceptos. Bueno, ¿cómo vamos a buscar? Claro, ¿qué os he dicho? Que si el polinomio tiene grado 2, tenemos el recurso de convertirlo en una ecuación de segundo grado para hallar las raíces. Pero ¿qué pasa si el polinomio tiene grado superior? ¿Cómo hallo las raíces de ese polinomio? Bueno, las raíces reales es difícil de calcular, pero nosotros nos vamos a centrar en las fáciles, en las raíces enteras. Si el polinomio tiene grado 3 o superior a 3, la única manera de encontrar las raíces enteras de ese polinomio, ya sabéis que es aplicando la regla de Ruffini. No hay otra forma de calcularlas para vuestro nivel. Entonces, tenemos que saber hacer muy bien la regla de Ruffini porque es la que nos va a permitir calcularlas. Bueno, vamos a pasar de esta teoría y vamos a ir al ejemplo práctico, que es lo que me interesa. Yo tengo este polinomio y me dicen, tienes que calcular sus raíces. Me doy cuenta que tengo grado 3, tengo que ir a Ruffini. Entonces, claro, lo primero que yo me tengo que plantear es cuáles son los números por los que tengo que ir probando. No puedo ir probando sin más. Entonces, las soluciones enteras van a ser divisores del término independiente. Por eso este término independiente, vuelvo a insistir, nunca puede ser 0. ¿Y cuáles son los divisores de menos 6? He dicho soluciones enteras, es decir, puedo jugar con el positivo o con el negativo. Y los divisores serían 1, 2, 3, 6, pero como son soluciones enteras, más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Son sus únicas posibles raíces enteras. Bueno, comprobaríamos que 2 y menos 3 serían las raíces enteras del polinomio. Algo más general podemos afirmar sobre clases de números y raíces de polinomios. ¿Este polinomio puede tener otra raíz? Por supuesto que sí va a tener otra raíz, pero ya no va a ser entera. Puede ser o bien fracción o puede ser una solución, un número real que sea un número decimal. Las soluciones decimales no tenemos conocimientos para poderlas calcular y no las vamos a pedir. ¿Cuáles serían las soluciones racionales, que es lo que tenemos aquí? Pues vamos a ver cómo calcularíamos. Habría que probar también por los cocientes de a sub 0 partido por a sub n.
En este caso, ¿cuáles serían? Menos 6 partido por 2, que sería menos 3. Nos volvería a salir esta. Pero si, por ejemplo, tuviéramos aquí un 1, o aquí tuviéramos, por ejemplo, un 4, entonces 6 partido por 4, 3 medios, sería una solución fraccionaria que también podríamos probar, porque también podría tener una solución fraccionaria. Bueno, pues lo que os comentaba, tenemos este polinomio, estas son las que teníamos aquí, y ahora vamos viendo todos los posibles cocientes de las soluciones, con lo cual vemos que también nos pueden aparecer soluciones racionales. Menos un medio también sería una raíz. Recordad que hemos dicho que grado 3, máximo 3 raíces, y son las 3 raíces. No podían salirnos solo 2, por lo que os he comentado, no podíamos perder solo una, es decir, que en algún sitio tenía que haber escondida otra raíz, que sería menos un medio. Bueno, este polinomio, ¿cuáles serían sus posibles raíces? Pues lo primero que probamos son con las soluciones enteras, que serían más menos 1 y más menos 3, pero luego tenemos que ir probando con las divisiones del 2. Siempre empezamos con este 3 partido por 2, el más menos 3 medios, y luego con la otra posible que sería más menos 1 medio. Más allá de estos posibles valores no hay soluciones ni enteras ni fraccionarias. ¿Podría tener este polinomio otras soluciones decimales que no podamos hallar? Por supuesto que sí, pero eso ya es de un curso superior y no vamos a entrar. Bueno, utilizar la regla de Ruffini para ver si estos valores son o no raíces, pues es aplicar simplemente la regla de Ruffini, y para estos pues ver cuáles serían los candidatos. Por ejemplo, aquí sería solamente más menos 1 y más menos 2, porque este coeficiente es 1. Aquí veis que también al ser el coeficiente 1 las únicas posibilidades serían más menos 1 y más menos 3, sin embargo aquí tendríamos más menos 1, más menos 3, más menos 9, y luego tendríamos todos los cocientes de las posibilidades anteriores divididos por 2. Bueno, aquí también tenéis un ejemplo, probar que es raíz del polinomio, pues tendríamos dos posibilidades. O bien aplicar la regla de Ruffini, o también, fijaos, directamente sustituir la x por un medio y comprobar el resultado. Si el resultado de evaluar el polinomio en menos un medio es 0, ya he terminado y es una raíz, y si me da cualquier otro valor, pues no es una raíz. Fijaos que estaría en este caso aplicando el teorema del resto. Bueno, indicar lo mismo, sobre el mismo tipo de ejercicio, los podéis mirar con calma. Y vamos ya a este punto que es el de factorizar polinomios, que es lo que os he avanzado un poquito. ¿Qué significa factorizar un polinomio? Pues es ponerlo como producto de monomios, de polinomios más pequeñitos, pero que ya no se puedan descomponer. Recordad que nosotros hacíamos, ya desde primero de la ESO, la factorización de números. ¿Y qué era factorizar? Por ejemplo, el número 12. Factorizar 12 es ponerlo como 3 por 2 al cuadrado, es decir, ponerlo por producto de potencias de factores primos. Pues lo mismo, nosotros podemos, el equivalente al número primo sería lo que conocemos como polinomio irreducible, es decir, aquel polinomio que yo ya no lo puedo trocear más, que yo no lo puedo factorizar más. Entonces, factorizar un polinomio es ponerlo como producto de potencias de sus polinomios irreducibles. ¿Y qué significa? ¿Cómo factorizamos? ¿Cómo hacemos eso? Pues a partir de las raíces. Lo primero que tengo que hacer para factorizar un polinomio es calcular todas sus raíces. Y una vez que tenga calculadas sus raíces, iré colocándola en forma de productos x menos la raíz cambiada de signo. A veces hay trocitos que nos quedan de grado superior a 1 cuando no hay raíces, y esos son los polinomios irreducibles, los trozos irreducibles. Bueno. Un polinomio, bueno, esto ya lo sabemos, lo he comentado, lo vuelvo a leer. Un polinomio es divisible por x menos a si y solo si a es una raíz del polinomio. Esto es simplemente el teorema del resto. Tenéis la demostración, yo no voy a entrar, pero es lo que tenemos que saber aplicar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le he calculado a un polinomio todas sus raíces? Pues lo que os comentaba, que será cada uno de los trocitos será x menos una raíz por x menos la otra por x menos la otra. Solo hay que tener cuidado una cosa, que si el polinomio de partida no tiene coeficiente director 1, si tiene coeficiente director 1 es muy fácil, simplemente es lo que hemos dicho, pero si tiene, por ejemplo, aquí un 2, tengo que acordarme de colocar un 2.
Esto es una cosa que se os olvida muchísimas veces. Calculáis las raíces por Ruffini o bien por la ecuación de segundo grado y las colocáis, pero se os olvida colocarle el coeficiente director. Estaría mal, ¿por qué? Pues porque si yo me como este a sub n y ahora hago los productos, es imposible que reproduzca este polinomio porque este número de aquí nunca me saldría. Es decir que hay que tener pues eso, un poquito de cuidado y no olvidarse ese a sub n. Bueno, lo que os comentaba también, un polinomio es reducible si admite una factorización mediante polinomios de grado inferior. Y en caso contrario, al polinomio se llama irreducible. Cuando nosotros factorizamos un polinomio, hay veces que los trocitos nos van a quedar polinomios de grado 1 y en otras ocasiones algunos de los trozos quedan polinomios irreducibles que no se pueden simplificar. Vamos a ver un ejemplo práctico. Tengo que factorizar este polinomio y lo primero que me doy cuenta, grado 3, yo tengo que ir a la regla de Ruffini. Lo siguiente que tengo que pensar, cuáles, no me voy a poner a buscar y a perder el tiempo, voy a ir al grano, voy a ir a cuáles son sus posibles raíces. Como el coeficiente director es 1, hemos visto que solamente voy a probar entre más menos 1 y más menos 2. Es una suerte que este coeficiente sea 1, porque si no tendría que probar por las fracciones. Bueno, vamos haciendo las cuentas. En 1 me da 0, no repaso porque yo creo que es muy tonto, ya lo sabemos hacer. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que x igual a 1 es una raíz. Es decir, que este polinomio me va a admitir en la descomposición el factor x menos 1. El otro polinomio que me queda sería x cuadrado menos 3x más 2 y ahora otra vez voy a intentar descomponerlo. Fijaos que puedo elegir el camino de seguir por Ruffini o mi consejo es que cuando el trocito que os quede, veis que sería x cuadrado menos 3x más 2 es de grado 2, resolváis la ecuación de segundo grado. Resuelvo la ecuación como he hecho aquí con la fórmula de menos b tal tal y me da 1 y 2, es decir que ya tengo mis tres raíces. La raíz 1 que la tengo duplicada y la raíz 2. ¿Eso qué significa? Que si yo lo pongo de esta forma, x menos cada una de las raíces, puedo agrupar y me quedaría esta, la factorización. Lo que os he comentado antes, hay polinomios que no admiten raíces reales, que es lo que os hablaba de, serán soluciones raíces complejas, pero eso excede este tema. Bueno, por ejemplo, este polinomio es un caso particular de un polinomio que es ya irreducible en R. No podemos factorizarlo. Si intentamos calcularle sus raíces, nos van a dar que no son raíces reales. Si igualamos a 0, x cuadrado igual a menos 4 y ya nos quedamos ahí diciendo que esa ecuación no tendría solución, por lo tanto su polinomio asociado no sería reducible, sería irreducible. Bueno, tenemos aquí más ejemplos. Bueno, otra de las cosas que no he comentado que podemos hacer también para factorizar es, si lo reconocemos, aplicar los productos notables. Es muy útil si, por ejemplo, este polinomio fuera x cuadrado menos 4, yo ya puedo ver a ojo que es x más 2 por x menos 2, sin necesidad ni de aplicar Ruffini ni de calcular las raíces de la ecuación de segundo grado. Bueno, pues estos serían diferentes ejemplos. Y bueno, aquí tenéis una serie de polinomios para calcular las raíces, son muy sencillos. Bueno, solamente un pequeño comentario. Aquí, fijaos, no podría aplicar Ruffini. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando no pueda aplicar Ruffini? Aplicar el sacar factor común. Saco factor común x, que me quedaría x cuadrado menos 4, y a partir de ahí ya puedo aplicar productos notables. Lo mismo ocurriría con este polinomio. Es grado 3, a priori debería aplicar Ruffini, pero como el término independiente no es 0, tengo que sacar factor común x y me quedaría x que multiplica a x cuadrado más 25. Fijaos que ya no podría simplificarlo más, no podría factorizarlo más, porque x cuadrado más 25 es lo que hemos llamado un polinomio irreducible. Bueno, ya para terminar este bloque, todo esto que hemos utilizado, todas estas técnicas, es para poder trabajar las fracciones algebraicas. Una fracción algebraica es una expresión, es un cociente, es una fracción, como su nombre indica, donde en vez de tener números tengo polinomios. Y, por supuesto, Q es distinto de 0. Bueno, aquí sí que voy a, por favor, pediros que no me tachéis los denominadores. No me confundáis, que es un error súper frecuente, confundir ecuación
con polinomios en el denominador con fracción algebraica. Cuando yo tengo una ecuación y la tengo igualada a 0 o tengo dos términos iguales, yo sí puedo tachar, puedo cancelar los denominadores. Pero en una expresión algebraica, en una fracción algebraica, yo no puedo quitar el denominador y quedarme tan tranquila. Porque no es lo mismo x partido por x más 2 que x. No tiene nada que ver. Entonces, por favor, no tachéis, cuando lleguéis al resultado de la simplificación, no tachéis el denominador. El denominador se queda donde está. Bueno, la primera operación que vamos a hacer con fracciones algebraicas va a ser la simplificación y luego también repasaremos rápidamente suma, resta, producto y cociente. Y con eso terminaríamos lo que sería todo el tema referido a polinomios. Bueno, ¿cuál es la única manera de poder simplificar? Es previamente yo tengo que factorizar el polinomio de arriba y el polinomio de abajo, y si ocurriese que tengo factores comunes, pues entonces lo simplificaría. Bueno, en general lo que nos dice también no es un polinomio, es un cociente de polinomios y hay que tenerlo presente. Podríamos, bueno, justo lo que os he comentado, podríamos creer que la siguiente fracción algebraica sí es un polinomio, pero no es un polinomio. La expresión de la derecha sí es un polinomio, pues se trata de una suma de monomios, pero de la izquierda no es un polinomio porque no puede ser evaluada en cero. Esto sí que es una cuestión también que suele llevar a error, a un error de concepto, y hay que aclararlo. Claro, nosotros vemos esto y vemos este igual y nos parece que es la misma. En realidad sí, pero no, hay una pequeña diferencia. Esto es un polinomio que yo puedo evaluar en cero y esto es una expresión algebraica, un cociente de expresiones algebraicas que difiere en el sentido de que yo no puedo evaluarlo en cero. Luego, cuando veamos en temas que no tienen nada que ver con esto, pero que está relacionado el tema de la continuidad, el tema en análisis, veremos que no es lo mismo como función trabajar con esto que como función trabajar con esto. Hay muchas similitudes, pero hay un punto donde difieren. Entonces, son expresiones equivalentes donde tienen sentido. Donde no tienen sentido hay que tener mucho cuidado porque podemos cometer un error, ¿vale? Bueno, pues tenerlo presente, simplemente que lo sepáis. Son iguales donde son iguales, por decirlo de una manera un poco sencilla. Vamos a ver la simplificación, lo que os comentaba. No entramos en detalles, vamos a suponer que esto ya sabemos hacerlo. Sabemos que este polinomio se puede expresar de forma factorizada de esta forma y este polinomio de esta forma. Fijaos que aquí me habrían salido tres raíces enteras y un trocito que es irreducible, lo mismo que aquí. Comparo arriba y abajo y tacho lo que está repetido y ya tengo la fracción irreducible. Vuelvo a decir, no puedo quitar esto, sin más. Este sería el resultado. ¿Qué operaciones puedo hacer? Pues sumar, restar, multiplicar y dividir. Vamos a verlas rápidamente. Se hacen exactamente igual que las operaciones con número, solo que un poco más complicada porque estamos trabajando con polinomios. Para sumar necesito común denominador, producto, o sea, sería el producto de los dos o el mínimo común múltiplo en caso de que haya factores comunes. En caso de que sea el producto, sería producto en cruz. Y luego ya opero y simplifico. El caso de producto es muy fácil porque simplemente multiplico los numeradores y multiplico los denominadores y posteriormente simplifico. Y en el caso de cociente, pues es, si lo ponemos en forma de torre, el de arriba por el de abajo irá al numerador y los dos que están más en la zona del medio irán el producto al denominador. También podríamos poner una al lado de la otra y producto en cruz, igual que hacíamos con números reales. Bueno, vamos a ver un ejemplo de sumas. Fijaos, es la más complicada, sumas o restas, ya digo más que productos o cocientes. Primero factorizamos para sacar el mínimo común múltiplo. Si estáis pensando en hacer siempre producto en cruz, ¿es correcto? Bueno, pues el resultado al final os va a dar el mismo, pero lo más correcto es acostumbrarnos a sacar factor común y a sacar común denominador, porque si no os quedan unos polinomios gigantescos y acabáis equivocándoos. Entonces, mi consejo es que no hagáis producto en cruz, sino que verifiquéis antes de nada cuál sería el mínimo común múltiplo. Si yo ahora factorizo aquí, que es muy fácil porque es simplemente sacar factor común, y aquí saco las raíces de esta ecuación, si la igualo a 0, que serían estas, el común denominador serán los repetidos elevados al mayor exponente y los no repetidos. Serían repetidos el x más 1
lo coloco en ambos lados. Y los no repetidos, el x y el x menos 2. Una vez que tengo ya el mínimo común múltiplo, que va a ser el denominador común, yo comparo y digo, ¿qué me falta de este polinomio a este polinomio? Me falta el x menos 2, pues para que la fracción no varíe, yo multiplico este numerador por x menos 2. Y ahora comparo, ¿qué me falta? Pues me falta la x, multiplico el 4 por x. Una vez que tengo que puedo unificar, sumo, hago operaciones, agrupo y ya tengo el resultado final. Bueno, aquí tenéis una serie de actividades propuestas de simplificación, no voy a detenerme, podéis intentarlas y preguntar las dudas. Aquí tenemos una serie de sumas y restas, aquí lo mismo, factorizaríamos para sacar x por x menos 4 y aquí sacaríamos factor común menos 3 por x menos 4, que sería el elemento común. Aquí aplicamos productos notables x menos 1 al cuadrado, x más 1 por x menos 1. El mínimo común múltiplo sería x menos 1 al cuadrado por x más 1 y así con todos los ejemplos. Lo vais haciendo poquito a poco. Por ejemplo, este sería x al cubo, el mínimo común múltiplo. Aquí el mínimo común múltiplo pues sería x más 3 por x, o sea, x cuadrado más 3x. Y dice, comprueba las siguientes identidades simplificando. Esto simplemente también es un ejercicio muy sencillo. Yo opero en el lado de la izquierda y tengo que llegar de alguna forma al lado de la derecha, ¿vale? Bueno, pues con esto terminaríamos, ya digo, todo el bloque de polinomios, todo el repaso de polinomios y bueno, espero que os haya servido para repasar y aclarar un poquito algunos conceptos que, a pesar de haberlos trabajado en varios cursos, pues no los tenéis demasiado claros. Hasta el próximo vídeo.